mensaje de hoy se llama Apacienta la grey de Dios. La lectura primera de Pedro 5, del 1 al 5, hermanos, vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a los versículos 2 y el versículo 5, ¿de acuerdo? Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Primero, como una introducción, vamos a ver el encargo que Jesús le deja al apóstol Pedro y claro, y a todos los demás apóstoles también. Esto está en Juan 21 del 15 al 17, ¿no? Terminando el último capítulo del Evangelio de Juan, ahí vemos que el Cristo resucitado se aparece. El Cristo resucitado va en busca de sus discípulos que se habían alejado. Entonces, él va y lo encuentra a Pedro. Entonces, aquí está Pedro. Muy bien, entonces ustedes saben todo lo que había pasado con Pedro. Pedro le había fallado al Señor, Pedro lo había negado 3 veces, había pasado muchas cosas. Sin embargo, el Señor se acerca a Pedro, sentados en una fogata, ¿no? Cerca al mar de Galilea, y le comienza a hacer estas preguntas. Primero le pregunta, y esto es 3 veces seguidas, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús le diría esto a Pedro? Nuestro Señor Jesucristo había muerto y había resucitado. Y él ya se iría al cielo, a la diestra del Padre. Sin embargo, el Señor Jesús, como el buen pastor, él tenía que dejar a cargo cuidado el rebaño, es decir, a la iglesia, a los creyentes, para que siguiésemos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿a quiénes pondría? Pues él había escogido a sus discípulos, entre ellos a Pedro. Y es esto lo que comienza a decirle Jesús a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, esto es algo muy personal, hermanos, porque Jesús se está refiriendo a la persona de Pedro, individualmente de los demás apóstoles. Hubiera dicho, ¿no? Apóstol, ¿me amas? No dijo eso. Él dijo, Simón, hijo de Jonás. Lo que le estaba diciendo era que era necesario que Pedro volviese para que él cuidara de las ovejas del Señor, es decir, de la iglesia. Y cuando le dice, ¿me amas más que a estos?, le está diciendo de qué manera Pedro está siguiendo al Señor, de qué manera Pedro tiene que amar a la iglesia, a los hermanos, de los más pequeños hasta los más grandes. Con qué amor los debe cuidar, los debe guiar, los debe pastorear. ¿Con mi amor emocional o con el amor de Dios? Y esta pregunta el Señor nos lo hace a cada uno de nosotros. Jesús le hace esta pregunta 3 veces porque parece que Pedro no lo entendía. Cuando primero Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los discípulos? ¿Me amas más? Tú dices que me amas más. Entonces, ¿es verdad eso? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te quiero mucho. Yo estoy dispuesto a seguirte. Y nuevamente, y hay una respuesta, ¿no? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pero el Señor se refería a un amor más grande, no un amor emocional, el amor de Dios. Y le dice esto, ¿no? Apacienta mis corderos. Nuevamente le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Dice, sí, Señor, yo te quiero mucho. Tú sabes que
yo te quiero mucho con todo mi corazón. Sin embargo, pues había dudas, ¿no? Uno hay veces dice, ¿de verdad amaremos a Dios? Si Jesús nos dice personalmente a nosotros, ¿me amas? ¿Cómo se refleja ese amor en nuestra vida diaria? ¿Cómo se debe reflejar ese amor para con los pastores, ¿no? Los maestros de escuela bíblica, los ancianos de la iglesia? ¿Cómo reflejan que aman al Señor? Pastoreando las ovejas, apacentando los corderos. ¿Y quiénes son estas ovejas y corderos? Pues son la iglesia de Dios. Aquí no estamos hablando de una iglesia específica, una iglesia local, no, estamos hablando de la iglesia universal de Dios, todos los creyentes y los que han sido llamados a cuidar, a enseñar el evangelio a las iglesias son los pastores, los ancianos, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar. ¿Qué es pastorear? Es nutrir. Entonces, tenemos una gran responsabilidad los maestros, los pastores. Jesús lo hace personal porque el llamado que Dios hace a Pedro es a Pedro y a cada uno de sus discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús lo buscó a cada uno de sus discípulos? Es igual y los llama por su nombre. A mí me puede decir William, hijo de Martínez, ¿no? Hijo de Martínez, ¿no? Entonces, William Martínez Guardales, ¿me amas? A otro le dirá, ¿no? Franklin, ¿me amas? Y así. A los demás hermanos igual. Todos los que hemos sido llamados a enseñar, ¿no? Al hermano Jorge que está estudiando, hermano Jorge, ¿me amas? Jorge Lazo Flores, ¿no? Entonces, ¿me amas? Y es así. El Señor considera a la iglesia como lo más precioso, porque Él dio su vida por ellos. Por lo tanto, Dios no encarga a cualquiera el rebaño. Dios quiere personas que amen a su iglesia y tengan ese amor que son capaces de dar la vida, todo como dice Deuteronomio, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, para apacentar la iglesia. La tercera vez que Pedro escucha que Jesús le dice, ¿me amas? Un poco se deprime Pedro, se entristece porque parece que en verdad Jesús no le creyera que él dice que lo quiere mucho, que lo quiere en el amor del Señor. Y Pedro la tercera vez es sincero consigo mismo porque él ve su corazón, él dice, yo antes negué al Señor, yo antes no lo creía como pensaba que creía. Yo antes decía que amaba al Señor, pero terminé alejándome de Él. Y Él fue sincero, examinó su corazón y dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes cuánto yo quiero amarte y quiero llegar a amarte como tú me amas. Por eso necesitamos entregar nuestro corazón al Señor, para que su amor repose en nosotros. Y tenemos al Señor en nuestros corazones, pero necesariamente tenemos que rendir nuestra voluntad. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Aunque mi amor no se equipare a tu amor, yo quiero que tú me ayudes a amar. Yo quiero que me enseñes a pastorear, a cuidar, a querer a cada uno de mis hermanos en la iglesia. Tú lo sabes todo. Tú sabes que quizá hay veces no me llevo muy bien con algunos hermanos. Con ese hermano sí me llevo bien, con el otro hermano no me llevo tanto, pero tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces es con la ayuda del Señor que vamos a poder apacentar y cuidar y alimentar a las ovejas de Dios en la iglesia. Por eso, si decimos que amamos a Cristo, ¿qué debemos de estar haciendo? Sobre todo los pastores, los líderes de la iglesia. Primero, Dios nos encarga cuidar a su iglesia. Miren, y sepan que la iglesia es de Dios, no es la iglesia del hermano ni de tal pastor, es cuidar a la iglesia, a todos los hermanos. Miren
Este Pedro, que había recibido la palabra de Jesús, que le dijo, apacienta mis ovejas, si me amas, cuida a mis ovejas, cuida a mis hermanos, cuida a la iglesia. Después pasan años, ya más o menos años 64 por ahí. Imagínense, más de 30 años después, Pedro comienza a escribir una carta a las iglesias para ayudar a las iglesias que están pasando problemas, porque el pastor tiene que estar en las buenas y en las malas con la iglesia. Y comienza diciendo en 1 de Pedro 5:1, esta es la versión Dios habla hoy, dice: quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, que yo, que soy anciano como ellos. Entonces comienza a escribir y a indicar y guiar a la iglesia qué deben de hacer. Entonces, y lo primero que está diciendo acá el apóstol Pedro es que todos somos la iglesia. No es que el pastor sea más que la iglesia, no. La iglesia es universal. La iglesia está conformada por el pastor, los ancianos, los diáconos y todos los creyentes que nos reunimos. Y aunque la iglesia es universal, hermanos, o sea, todos los creyentes alrededor del mundo que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador son la iglesia universal, nosotros tenemos, es necesario que nos reunamos en iglesias locales. En 1 de Pedro 1:1 comienza diciendo el apóstol Pedro esto a los hermanos. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están fuera de su patria, fuera de su país, de su ciudad, y comienza hablándoles a los que están fuera de su nación, a los que están yendo a Capadocia, a Ponto. Miren, acá la fotito está, y Pedro comienza hablándoles a ellos, a los que se han ido fuera hacia Capadocia, el Ponto, hacia Galacia, hacia Bitinia, hacia la región de Asia, ¿no? Todos ustedes, en donde estén, tienen que congregarse, tienen que venir a adorar a Dios en la iglesia local. Tenemos que crecer en comunión unos con otros. No hay cristiano que crezca solo en el Señor por su cuenta, ninguno. Por eso Pedro comienza a indicar a las iglesias que están pasando problemas, los están persiguiendo porque son cristianos. Y comienza diciendo eso. En 1 de Pedro 1 también continúa diciendo a quienes Dios el Padre había escogido. Pedro está diciéndoles en 1 de Pedro 1, continúa diciendo que la iglesia fue escogida por Dios. ¿Qué pasa si viene un hermano de otra iglesia? ¿Vamos a decir que solamente nuestros hermanos nada más tenemos que escuchar, ellos no? Claro que no, la palabra es para todos y el cuidado es para todos. Si nos encontramos con otro hermano de otra iglesia, hay que compartir la palabra. Y ese hermano también nos va a compartir su palabra, seguro, porque es la misma palabra de la Biblia. Continúa diciendo que los escogidos de Dios han sido santificados para obedecer a Dios. Es decir, no es solo venir a la iglesia, es obedecer, aplicar lo que escuchamos en la iglesia, aplicarlo a la vida diaria. Si yo solo escucho y no obedezco, entonces es en vano. La iglesia de Dios, Dios ha mandado a cuidar a su iglesia, que los maestros, los líderes cuiden a los hermanos, a la iglesia. ¿Y cómo? Una mejor manera de hacer que la iglesia sea pastoreada correctamente es que siempre se predique el evangelio. Si ustedes van a una iglesia y esa iglesia solamente cantan, bailan, el pastor habla solamente de él, de su testimonio y nada más, esa no es una iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia es un lugar donde se predica el evangelio, se predica la palabra. No importa si tienen coro, no importa si tienen retiros, no importa si tienen muchas cosas. La iglesia se distingue porque es una iglesia donde se predica la palabra de Dios.
y lo hacen continuamente, no lo hacen de vez en cuando. Un día predico la palabra, otro día pues hablo lo que yo quiero, no es así. Y esto debe hacerse en cada congregación. En Lucas 24, el Cristo resucitado se aparece a algunos de sus discípulos que van en el camino. Y los discípulos no habían creído, pues, lo que Jesús les dijo. Entonces Jesús se acercó a ellos sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Cubriéndose para que no lo reconocieran, y comienza a decirles: ustedes son insensatos. ¿Por qué les cuesta creer? ¿Por qué no quieren creer lo que Dios les ha dicho en su palabra? Y Jesús inmediatamente comenzó a restaurarlos, a esos hermanitos que iban por el camino y que no querían tampoco congregarse. Entonces, y comenzó a hablarles de la palabra de Dios, enseñarles que Jesús, era necesario que Jesús muriese en la cruz y resucitara para salvarnos. Jesús, miren, cómo es él como el buen pastor, como la cabeza de la iglesia, va y busca a cada uno de los hermanitos. A los apóstoles y a los discípulos los busca y les predica la palabra. Y después ellos comienzan a decir, cuando Jesús se va, ¿no? Porque ellos se dan cuenta, es el Señor que ha estado con nosotros. Y ellos dicen, cuando Él nos hablaba, cómo nuestro corazón ardía, con ese, es como si un fuego tuviéramos en el corazón. Cada vez que escuchamos la palabra, Dios nos mueve, hermanos. Tengamos cuidado, no estoy diciendo que cada vez que escuchamos la Biblia vamos a tener que sentir que nos queme el pecho, no. Que es necesario que recibamos la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Sientas o no sientas algo en tu cuerpo, la palabra de Dios obra espiritualmente, solo hay que creerla. Muy bien. Y como punto 2, así como Pedro era un líder que tenía que pastorear y nutrir a la iglesia, darle la palabra y que llevarla a la madurez, ayudar a que todos crezcamos espiritualmente, entonces, y ir hacia la meta, igual nosotros ahora. Miren lo que escribió Pedro. 1 Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes. Miren, primero comenzó hablando a los ancianos, ¿no? Ancianos tienen que pastorear, cuidar a las ovejas, a los hermanos más pequeños, a los que no entienden mucho, quizás los que faltan hasta en la iglesia. No los hagan con dureza, háganlo con ánimo pronto, animándolos, exhortándolos con cuidado. Y después comienza hablándole a los jóvenes también. Igualmente jóvenes, ustedes estén sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes queremos hacer según nuestras emociones. Ay, el pastor dice eso, pero yo quiero hacer lo otro. Eso no debe ser así. Dice la palabra que todos, juntos los jóvenes con los ancianos, toda la iglesia, incluido el pastor, tenemos que someternos unos a otros, revestidos de humildad. ¿A qué se refiere cuando dice sumisos unos a otros? El someterse, hermano, significa buscar el bienestar del otro más que el de uno mismo. Si yo me sujeto a alguien, estoy procurando no mi bienestar, sino primero el bienestar de mi hermano. ¿Qué es lo mejor que mi hermano necesita? ¿Qué es lo que mi hermano en verdad él debe de recibir? Entonces, someteos unos a otros. Revístanse de humildad, es decir, tengan ese carácter de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ha puesto ancianos y pastores para gobernar la iglesia, hermanos. Por eso tenemos que escucharlos a ellos. Si hay un creyente que dice yo obedezco a Dios y no a mis líderes, ese creyente es desobediente. ¿Por qué debemos de obedecer a nuestro pastor y a nuestros ancianos? ¿Por qué? Porque ellos están obedeciendo a Cristo, ellos están sometiendo a Dios, a lo que Dios ha dicho que se haga. Pero si un pastor o un anciano les dice que no quiere que se predique la palabra de Dios y que se haga otra cosa, ya está desobedeciendo a Cristo. Entonces yo no debo de hacerle caso. Yo debo de hacerle caso al Señor. Entonces,
no habla de que no hagamos caso si el pastor o el anciano se equivoca, ¿no? Porque todos somos humanos, pecadores, que estamos en ese proceso, pero hermanitos, Dios ha puesto autoridades en la iglesia, pastores, ancianos, maestros, quienes nos van a ayudar a que crezcamos en la fe, a avanzar hacia el plan de Dios. Juan 10 del 11 al 14 habla de que el pastor cuida las ovejas, da su vida por las ovejas. Los pastores, los ancianos, están pendientes de todos nosotros. ¿Por qué tenemos que obedecerlos? Porque somos discipulados a través de ellos. Esta palabra es para todos. Y lo que Dios quiere para nosotros es que todos, juntamente el pastor, los jóvenes, los ancianos, todos juntos trabajemos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, y nos sirvamos unos a otros. En la iglesia hay hermanos que tienen dones dados por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Estos dones, quizá hay unos hermanos que cantan bien, hay hermanos que enseñan bien la palabra, hay otros hermanos que exhortan bien con la palabra de Dios, hay otros que les gusta evangelizar. Entonces, a esos hermanos tienen estos dones del Espíritu. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 12. ¿De acuerdo? Vamos con nuestra Biblia y vamos a aclarar también allí algunas cositas. Efesios 4, 11, 12. Dice la palabra, miren, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Miren, vamos a aclarar una cosa aquí, que ya no hay apóstoles en esta época, ni tampoco profetas. Si hay iglesias que dicen todavía está el don de los apóstoles y profetas, eso es falso. Estos apóstoles y profetas eran necesarios solamente en el primer siglo, mientras que la palabra de Dios se escribía. Pero ahora que ya se completó, ¿no? en el siglo I nomás se completó, ya dejaron de haber profetas y apóstoles, todo eso. Apóstoles solo había 12, nada más. Lo que sí hay, ¿qué son? Lo que viene, evangelistas, pastores, maestros, esos son los ministerios que Dios ha dado, ¿no? Los dones, ¿para qué? Para edificar la iglesia, ¿para qué? Para que crezcamos. Entonces, quizá algunos quieren ser pastores en el futuro, quizá hay jóvenes que dicen, no, yo quiero ser pastor, no, Dios pone eso en mi corazón, yo quiero ser evangelista, no, yo quiero enseñar, ser maestro de escuela bíblica. Oremos. Y los líderes tienen que prestar atención y guiar bien a estas personas. ¿Cuál es el gran problema que nos habla en la carta de Pedro? Nos dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué no deja avanzar a la iglesia, a los hermanos? ¿Qué divide a la iglesia? El orgullo, la soberbia. Cuando no queremos sujetarnos a Dios, no queremos ser obedientes a los pastores y ancianos que nos quieren guiar con la palabra. Eso. Entonces desechemos toda soberbia, desechemos todo eso de nuestro corazón. Pidamos perdón al Señor y arrepintámonos, porque eso no nos va a dejar avanzar, no nos va... ¿Qué pasa si mi pie derecho quiere irse a la derecha y mi pie izquierdo, no, mi pierna izquierda quiere irse a la izquierda? Yo no voy a poder avanzar. Los dos pies tienen que avanzar hacia adelante, juntos. Es la única manera que yo avance. Es igual, somos un solo cuerpo. Y para eso Dios nos pide humildad. Sométanse a la palabra de Dios, todos juntos, y será el Señor quien nos lleve todos juntos hacia la meta. Lo que Dios quiere es que crezcamos, hermanos, crezcamos hasta llegar a la madurez espiritual, como dice Efesios 4 del 14 al 16, ya no ser una iglesia que escucha algo
y comienza a desviarse de Dios. O cualquier mentira que viene, ya no vamos a la iglesia. Ya no. Vamos a ser una iglesia que crezca. Ya no vamos a ser niños espirituales, sino crecer hasta madurar. Hasta el punto de que ninguna mentira del diablo nos mueva. Porque estamos sujetos a la palabra de Dios. Y avanzaremos hacia su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Hacer discípulos. Lo que Jesús no solo le dijo a Pedro, sino a todos, es que hagan discípulos. Antes de irse, él dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Y es lo que nosotros también debemos de hacer. Conclusión. Dios nos ha encargado su rebaño. Tenemos a nuestro cargo hermanos en la fe, familias, que nosotros compartimos la palabra. Esa es la grey que Dios nos ha dado para cuidar. La grey significa rebaño. Por lo tanto, hermanos, debemos amarlos en el amor de Dios, alimentarlos con la palabra y no con otras cosas. Hay veces queremos dar buenos consejos, está bien, pero principalmente la palabra de Dios. Eso nos va a hacer crecer. Si somos obedientes a nuestros líderes y pastores, ellos velan, también tendremos gran bendición, hermanos. Vamos a crecer bien y podremos cumplir la misión que Dios nos ha mandado de predicar el evangelio. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, amado Señor, por habernos confiado tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos puesto en el ministerio. Gracias por los maestros de escuela bíblica, los evangelistas, los diáconos, los ancianos que apoyan al pastor y que gobiernan a la iglesia, y que queremos estar todos juntos sujetos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser ejemplo de los más pequeños, de los demás hermanos que nos miran, para poder nosotros caminar juntos hacia tu plan. Oramos, Dios, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.